Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Hace descansar en verdes praderas, nos conduce a las aguas tranquilas, nos repara las fuerzas y nos guía por el recto sendero, su nombre es amor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, el Señor es tu pastor, a ti nada te va a faltar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean con todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a un programa más del Monte de la Gracia. Le mando un fuerte abrazo a Inesita, hoy no está con nosotros, pero estoy yo. Mi nombre es Connie Solano y tengo el honor y el agrado y la bendición del Señor poder compartir con ustedes en esta tarde, en esta hora. Me encuentro con un siervo del Señor, quien tengo el honor de conocer desde hace muchos años, Josué Calderón. Entonces, para el que pido que nos dé la bienvenida también en esta tarde. Un gusto, Connie, muy agradecido con Dios por esta oportunidad. Me siento completamente honrado. La palabra de Dios dice que el que honra a Dios, Dios le honra. Pues para mí es un privilegio poder compartir lo que Dios es y lo que hace en la vida de cada persona cuando uno se dispone. Y muchas gracias por la invitación, que Dios me los bendiga. Amén. A todos los que nos están viendo por Facebook, pueden ahí poner sus preguntas o comentarios o ponernos sus estados ahí por medio de Facebook, y también pues tenemos el 8871-2119, si quieren también poner alguna petición o alguna pregunta, está totalmente abierto, y oramos en este momento para que sea el Señor guiándonos en este ratito, en este tema que vamos a compartir un ratico con Josué. Padre bendito, Padre bueno, ponemos este ratito en tus manos, Señor, glorifícate en este momento, Señor, en las personas que nos están viendo, Señor, en esta tarde, sé tú hablando, Señor, a cada uno de nuestros corazones, Señor, sea tu palabra, Señor, en este momento enseñándonos, Señor, mostrándonos, Señor, qué áreas debemos de entregar a ti, Padre Celestial. Glorifícate en mi vida, en la vida de Josué, en la vida de todos los que nos están escuchando, Señor, y los que nos están viendo. Te damos gracias, Padre mío, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, y amén. Bueno, Josué, iniciemos. Hoy le toca a usted, yo no voy a hablar mucho. Bueno,
para que nos conozcan, ¿quién es Josué Calderón? Bueno, Josué Calderón es una persona que ama a Dios sobre todas las cosas. De que entregué mi vida al Señor, he tenido muchos procesos, muchas transiciones. Soy una persona que Dios rescató de un infierno en el que vivía, y ahora soy una nueva persona. Soy una persona con una gran visión, proyectado, con sueños, con metas, y más que todo honro a Dios, porque no es uno quien escoge a Dios, es Dios quien nos escoge a uno. Y es una parte muy importante de mi vida, porque así puedo darle a entender a las personas que no dependo de mí mismo, dependo de Dios, y quiero contar las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Y en el transcurso de mi vida he predicado en muchos lugares que me han invitado desde mi juventud, desde que me entregué a Cristo, porque solo Dios sabe de dónde me sacó. Bueno, no hay mucho tiempo como para comentar de dónde Dios me sacó, pero al fin eso no importa, lo que importa es lo que Dios ha hecho de ahí para acá. Para mí es muy impactante, porque yo que he escuchado su testimonio y lo conozco bastantes años, sé que usted ha perseverado. A muchos años atrás, desde joven, como dice usted que usted le ha servido al Señor, usted ha perseverado, pero que la vida no ha sido tan fácil que digamos, porque hay muchas personas tal vez que creen que venir a Cristo es renunciar a los problemas, o vengo a Cristo, confío en el Señor y el Señor me va a solucionar todo como en una bolita mágica, ya todo se terminó. Pero yo que puedo conocerlo y saber que así es, usted tiene un testimonio muy fuerte y un proceso, como usted lo dice, que el Señor ha traído a etapas y que usted ha tenido que aprender a golpes, a caídas, a levantadas, como dice la palabra del Señor, 7 veces cae el justo y se levantará. Entonces yo creo que eso se hace en usted una verdad, un rema, porque el proceso del Señor, lo que el Señor tiene para mí, o el proceso que el Señor tiene en mí, no es igual al proceso suyo, y cada persona tiene un proceso, y el Señor trabaja en cada persona de manera diferente. No todos somos iguales, algunos pueden correr en el Señor, otros caminan, otros van despacito, pero todos tenemos un proceso distinto. Pero el objetivo del Señor es llegar como dice la palabra del Señor, a la estatura, a la perfección, a la estatura de ese hombre perfecto. Sí, Connie, bueno, gracias a Dios hemos tenido el privilegio de conocernos, ¿verdad? Hemos compartido muchas cosas, yo le he contado mi testimonio, usted ha visto muchos procesos de mi vida, y bueno, han sido duros, los procesos han sido muy duros. Cuando Dios tiene un trato con uno, Él va a tratar de maneras muy duras por lo mismo, ¿verdad? Porque vamos como a la luz de la aurora, cada día más en aumento, hasta que Dios permite llegar a la estatura de ese varón perfecto. Sí ha sido, mi vida ha sido muy dura, he tenido muchas desilusiones, he tenido muchas cosas a las que me he enfrentado que nunca me preparé para enfrentarlas, pero en medio de todas esas cosas he visto la mano poderosa de Dios. Puedo testificar que Dios es real, que Dios existe, de que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Mucho tiempo en el proceso de mi vida viví en un estado de religiosidad, donde por cosas que yo tal vez no pecaba, condenaba a otras personas, pero Dios vino quebrantando muchas cosas en mi vida y la ha hecho de manera muy, por decirlo, duro, pero he visto su fortaleza en mí. Siempre me abrazo del Salmo 84, que dice, dichosos son todos aquellos, ¿verdad?, que en Él renuevan sus fuerzas. Y siempre que he tenido transiciones, procesos, me he tomado de la mano de Dios. Hay cosas que no sabe uno qué va a suceder. Uno está en el camino del Señor y Dios necesita que uno renueve cada día, cada vez más su pensamiento, cada vez más su espíritu. Y la única manera de renovar todas esas cosas a través de las pruebas, a través de procesos. Cuando yo le entregué mi vida al Señor Jesucristo, que Él vino a mi vida, ha sido la mejor experiencia de mi vida, fue la mejor decisión que he tomado, porque aunque todo el mundo se ha ido, aunque todo el mundo me ha dado la espalda, aunque mucha gente me ha juzgado, Él siempre ha estado ahí,
esa fue mi mejor decisión, porque Él es quien me fortalece, quien me ayuda. Yo me enamoré tanto de Jesús por el infierno donde Él me sacó, jamás pensé que iba a salir de ahí yo. Usted dice algo muy, muy bueno. Esa frase que usted dice, yo me enamoré tanto de Jesús por el infierno que me sacó. Correcto. O sea, ¿y cuántas personas ahorita tal vez están viviendo un infierno? Y dicen, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿O por qué suceden tantas cosas en mi vida? Y más lejos de enamorarse de Dios, tratan de buscar un porqué para alejarse o para ir al mundo, decir, bueno, no, ya me está pasando esto, entonces Dios no me quiere, Dios no me escucha, y de nada vale que yo siga caminando porque siempre van a seguir las pruebas, y esa es una de las mentiras más grandes del diablo, porque el enemigo lo que quiere es alejarnos del amor de Dios, y la palabra dice que nadie nos podrá alejar de su amor, pero tiene que haber algo en nosotros, una voluntad propia que usted dice, bueno, lejos de ese infierno que yo viví, apartarme del Señor, me enamoré más de Dios. Claro. No, y le digo con Yesio, hay una parte humana que quiere siempre cuestionar a Dios, que si es Dios el que está obrando, o son problemas, o son circunstancias que yo me busqué, pero cuando uno vive de la voluntad de Dios, es cuando uno se aferra a Él completamente y se da cuenta que Él es quien está operando en la vida de uno, porque cuando uno le entrega la vida a Cristo, ya eso no me pertenece a mí, le pertenece a Él, entonces Él toma las riendas de la vida de uno, y Él es cuando empieza a ordenar todo aquello que ha estado desordenado, o que mucha gente atrás de nosotros, hablando de nuestros antepasados, dejaron mal, y que nos corresponde a nosotros corregir ese camino para que nuestra futura generación no se vea afectada por tantas cosas. Y qué difícil es eso, cuando uno dice, bueno, Señor, ven a mi vida, te entrego mi vida, pero uno tiene ciertas áreas que no le quiere entregar al Señor, y uno siempre quiere hacer la voluntad de uno, o decir, Señor, yo creo que por este camino es mejor, y empieza como a indicarle al Señor, y uno como ser humano es tan difícil de verdad, que dejar que el Señor lo moldea a uno, porque solo Dios es el que conoce el camino, y Él es el que, yo me lo imagino como una película, Él es el que conoce el principio de la película, conoce todo lo que va a suceder y conoce el final. Sí, claro. Él es el único que conoce el final de la película, claro, nosotros sí. No. Entonces es tan difícil humanamente llegar a ese punto de confianza en el Señor y como le dice su palabra, confiar y poner los ojos en Jesús. Correcto. ¿Por qué? Porque muchas veces ponemos los ojos en lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en las pruebas, y nos desaniman. Vamos, ahora como en los últimos tiempos, el humanismo es quien ha tomado mucho, casi que el control por decir, de la iglesia, porque hay gente que ponen sus sentimientos, qué sé yo, sus estudios, su carrera, muchas cosas por encima de Dios. Hay gente que tal vez es muy, muy preparada y les cuesta doblar sus rodillas delante de Dios porque temen a qué dirá la gente del verlo de uno de rodillas ahí. Pero cuando Dios empieza a quebrantar todas esas cosas en la vida de una persona es cuando duele. Y el apóstol Pablo dice que el peso de la gloria, ¿verdad? Él habla de un texto del peso de la gloria, y yo defino que el peso de la gloria tiene dos objetivos, o te hace ver la gloria de Dios, o definitivamente te aplasta. Casi que la mayoría de la gente cuando está siendo procesada es aplastada por la gloria de Dios, y otros deciden perseverar para ver la gloria. Entonces, en la parte de mi vida, yo cuando me entregué al Señor, yo renuncié completamente a todas las amistades, renuncié a mí mismo, renuncié a muchas cosas para dejar que Dios fluyera en mi vida. Y fue cuando Dios me tomó la palabra y Dios me regaló un talento para poder hacer música, para poder escribir mis propias canciones, para yo poderme grabar, para yo poder hacer todo este tema de música, donde Dios me tomó la palabra y me llevó a muchos lugares a predicar su palabra. Estuve en muchos lugares alrededor del país, fui a Barrios Bajos, estuve en Los Cuadros, en el Infiernillo de Alajuela, estaba en Alajuelita, en muchos lugares Dios me llevó, y siendo yo muy jovencito, y ahí yo vi montones de jóvenes decir, yo quiero tener lo que ese muchacho tiene. Nunca en mi vida cobré un solo 5
por predicar la palabra de Dios, lo hice por amor. Yo pagaba mis pasajes, pagaba los pasajes de los muchachos que iban conmigo, porque éramos coreógrafos también de breakdance. Muchas veces todo eso salió de mi bolsillo, porque amábamos predicar la palabra de Dios, queríamos que los jóvenes que se estaban perdiendo escucharan el mensaje de Cristo. Y así Dios empezó a regalarme música, a regalarme muchas cosas de estas para yo acercarme a la juventud que ya actualmente se está perdiendo, ¿verdad? Y yo que he podido escuchar la música suya, la letra, vea, es letra bastante impactante, podría decir, bastante impactante, bastante dura, letra edificante también, pero letra que también toca muchas verdades, que tal vez en las iglesias no se nos enseñan. Y algo usted hablaba de la religiosidad, cómo cuesta quebrar ese molde, ese esquema de religiosidad, porque muchas veces el ser humano lo que busca es un bienestar. O sea, me acerco a Dios o me acerco a algo por obtener algo, por un bienestar. Pero cuando uno aprende a amar a Dios de verdad y sabe que se tiene que enfrentar a circunstancias difíciles, aunque uno esté arriba, aunque uno esté abajo, aunque, como dice Pablo, me ha tocado vivir de todas, en las bonitas y en las malas. Entonces, todo ese esquema de religiosidad se tiene que quebrar a través de las pruebas. Sí. Y es a través de las pruebas las que Dios utiliza para irnos moldeando a nosotros. Estaba leyendo, bueno, quiero saludar aquí muchas personas ahorita que nos están viendo. Tenemos personas que nos están viendo de España. Gloria a Dios. Sí, sí. Hasta España nos fuimos. Gloria a Dios. Miriam Soriano, María Piedad, Adrián, un fuerte saludo. Feliz cumpleaños, está cumpliendo años. Feliz cumpleaños. Que Dios me lo bendiga mucho. Bendiciones. No puedo ver como que muchos, pero ahí los voy saludando de a poquito los que veo aquí conectados. Yoli, que Dios me la bendiga mucho también. Por aquí había visto Marina Calderón, que Dios me los bendiga mucho, oiga, desde Honduras. Honduras, gloria a Dios. Honduras, nos fuimos para Honduras. También por aquí estaba Gloriana, que Dios me la bendiga también a Glory. Bueno, hay bastantes personitas, entonces por ahí las voy leyendo, que Dios los bendiga a todos, porque sé que no es casualidad lo que vamos a hablar aquí o lo que Josué hable, yo sé, y desde que yo le comenté esto, yo le dije, Josué, usted tiene un testimonio muy grande que las personas tienen que escuchar, y este pequeño espacio es importante para que estas personas escuchen, porque tal vez son personas que están pasando por una circunstancia difícil, claro, por aflicciones, por fuego, y necesitan esa palabra de parte del Señor, pero también necesitan saber que depende de nosotros también. O sea, la palabra del Señor dice que Él está con nosotros, pero que nosotros tenemos que caminar. Claro. Y si nos quedamos en el suelo, por más que el Señor quiera, no nos vamos a levantar, tenemos que levantarnos y confiar en el Señor. Estaba leyendo Job, y yo lo comparo tanto con su vida, de verdad, sí, claro, porque estaba leyendo Job, y en Job capítulo 1 dice que hubo en la tierra un varón llamado Job. Bien. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y bueno, ahí en resumen dice que le nacieron muchos hijos y muchas hijas. Job era una persona, podemos decir actualmente, millonaria. Tenía todo, o sea, no tenía escasez de nada, tenía todo lo material, tenía casas, tenía propiedades, tenía ganado, tenía hijos, tenía sirvientes, tenía todo lo que uno puede humanamente, materialmente decir, estar bien. Pero hubo un momento en la vida de Job, un punto de quiebre, en donde el diablo, Satanás, llegó a decirle al Señor, ¿usted cree que Job le va a servir en vano? No, él le sirve porque usted lo tiene rodeado de muchas bendiciones, pero quítele todo eso para ver si no reniega contra usted. Y yo me imagino cuántas veces tal vez el diablo se ha acercado a Dios y decir, usted no ha visto a mi siervo Josué. O sea, y tal vez el Señor dice, usted no, y el Señor... Qué bonito es que el Señor se jacte de uno y decir, yo conozco a mi siervo, yo sé que si yo le quito todo esto me va a seguir sirviendo, porque no es por lo material, es por el amor que Él me tiene a mí. Y así el diablo hizo, el diablo dijo, en vano, Él no te sirve en vano, te sirve porque tiene todo,
pero quítele todo eso a ver si no reniega contra usted. Entonces, Josué, a todos nos gusta la historia de Job, y siempre lo he dicho, a todos nos gusta la historia de Job hasta que nos toca vivirla. Sí, correcto. Entonces, Job perdió su familia, perdió sus hijos, en un día, perdió su familia, perdió sus hijos, perdió la servidumbre, los siervos, perdió casas, perdió propiedades, y de feria le cae una enfermedad, sarna en el cuerpo. Esas llagas que se le hacían, es algo increíble. Y para terminarla, como dice uno, la mujer de Job, la esposa de Job, lo que dice es, maldice a tu Dios. O sea, ¿por qué no maldices a tu Dios si te mueres? Entonces, qué difícil, cualquier persona en los zapatos de Job, yo no sé qué hubiera hecho. O sea, cualquier persona en los zapatos de Job tal vez hubiera renegado contra Dios, o hubiera tomado una actitud altanera, o de pleito. Sí, claro. Entonces, ¿cómo te llegas a identificar con la vida de Job? Bueno, de ahí, sí han sido etapas, procesos. Y bueno, de ahí, como le decía anteriormente, a veces uno no se prepara, simplemente vienen las cosas. Hubo una etapa de mi vida que Dios dijo, me recuerdo que estaba en el sillón de mi casa y estaba tan quebrantado por el Espíritu de Dios, y yo le lloraba dentro de mi alma y le decía a Dios, yo quiero experimentar más de lo que ya he experimentado. Y como que ese día me tomó la palabra y bueno, dice, Señor, está bien, vamos a ver si es cierto. Bueno, empecé a vivir un proceso ahí donde yo actualmente trabajo independiente. Tengo una pequeña, mediana empresa de seguridad electrónica, y trabajo para empresas prestigiosas en el país. Gracias a eso he podido desarrollarme en este mercado, ¿verdad? Y bueno, llegó una etapa de mi vida donde las puertas se cerraron completamente. Me quedé sin trabajo. Duré como 1 año sin trabajo. En ese momento empecé a vivir una de las crisis que jamás en mi vida llegué a imaginar. Todo se me quitó. Tuve una separación con la mamá de mis hijos. Estaba casado actualmente con ella, tenía 10 años. Y bueno, por diferentes circunstancias tuvimos que separarnos. Perdí a mis hijos, la perdí a ella completamente. Y fue una etapa de las más duras de mi vida, porque iba a trabajar con la mente en otro mundo, como dicen. Solo Dios sabe, anduve por cada esquina de mi casa clamando a Dios que me ayudara, porque era una situación dura. Caí enfermo, entonces ahí fue cuando empecé a comprender la vida de Job. Cuando Job cayó en ese estado fue porque Dios quería revelársele, porque Job de oídas conocía a Dios, pero llegó el momento que Dios le dijo, este es el tiempo para yo revelarme a tu vida. En ese momento yo comprendo que yo vivía en una religiosidad que quizás me hacía condenar a las personas que me rodeaban, porque me creía quizás santo. Pero Dios quebró todo eso en mi vida, me enseñó a ver a diferentes maneras el mundo, ya no a cuestionar a las personas, sino a revelarles a Jesús, a vivir como Jesús vivía. Hoy en día un hombre de Dios lo ven hablando con personas que son del bajo mundo, pues llamarlo así para que me entiendan, y la gente suele cuestionar que ya esa persona está perdida, o que no viene a la iglesia tan continuamente y ya esa persona se perdió, ya anda más en el mundo. Creo que Dios me muestra en esa parte de mi vida que todos estamos exentos a algo, y que no necesariamente porque permanezcamos siempre en las 4 paredes de la congregación, pues está bien, y no es así. Hay que tener una relación íntima con Dios. El proceso de mi vida, y perdí absolutamente todo lo perdí, un momento de mi vida, y me vi frustrado, me vi entre la espada y la pared, como dicen, y fue donde decidí creer en Dios completamente. Me aferré a Dios, me encerré en mi casa, y esa fue donde empecé, como dicen, una aventura nueva con el Señor. Ahí aprendí a conocerlo tal y como Él es.
sin necesidad de... si les soy honesto, hubieron momentos que dudé, no sé qué pasaba, qué estaba sucediendo, estaba como a la deriva, pero conforme fui sometiéndome a Dios, en la oración, en ayuno, Él fue fortaleciéndome y puedo decir que ya han pasado como 2 años y unos meses de esa situación y Dios me ha fortalecido bastante, que ya ahora me siento bien, tengo paz en mi corazón y si tengo algo se lo debo a Dios, todo se lo debo a Dios. Ahora ya gracias a Dios cuento con una estabilidad y trabajo y gracias a Dios, bueno, ahora ya no voy abasto más bien con el trabajo, hago 2 turnos, día y noche. Ay, Y aún así, me sonó curioso un día porque en el proyecto donde estábamos había demasiada gente y uno de los encargados del proyecto se me acercó y me dijo, varón, me dice, ¿es cierto que usted es cristiano? Me dijo. Y yo le digo, ¿cómo usted sabe que soy cristiano? Y me dice, bueno, nada más quería hacerle la pregunta. Le digo, sí, soy cristiano, amo a Jesús. Y me dice, pues me alegra porque yo veo que usted es diferente, de toda esta gente que hay aquí yo veo que usted es diferente. Entonces, no solamente Dios me quitó la religiosidad, sino que ya ahora no necesito hablarle a la gente de Cristo para que ellos vean que yo tengo a Cristo en mi corazón y que vivo por Él. Y Dios ha sido maravilloso conmigo. Después de esa situación que yo viví, yo digo que la gente a veces dice, estuve como Job, pero una cosa es el estado profundo de Job, ¿verdad? Haber vivido una experiencia de esas me enseña a mí que hay tanta gente en el mundo que necesita una respuesta. Hay gente buscando una respuesta y la respuesta no va a venir de la noche a la mañana. Hay que implorar dentro de nuestra alma por esa respuesta para que Dios se manifieste. Yo sé que el cambio no es, hay personas que vienen a la congregación por un interés y ellos creen que van a cambiar su vida porque tienen un interés de por medio. Pero yo creo que Dios en ese momento solo espera a ver qué van a hacer en realidad. Pero al final, el que Dios realmente, a Dios nadie lo engaña, Él ve el corazón. Uh-huh. Hay personas que llegan con un clamor en su alma, sedientas de un cambio. Así llegué yo a Jesús, sediento de un cambio. La vida que yo llevaba no era la mejor. Estuvimos, sí, en varias ocasiones, el enemigo ha intentado quitarme la vida. Una vez, y hace poquito también, ¿verdad? Hace poco también, en el proyecto donde estaba, me pegó relativo a mi trabajo, había un cable suelto y eran 277 voltios y me conectó en el cuello y me electrocutó y de ahí casi que el porcentaje de vida era un 1%. Y realmente la única reacción que tuve fue un dolor en las articulaciones, nada más, pero continué trabajando y ahí es donde uno ve que Dios es fiel, hay algo que Dios tiene para uno, y que Amén. Los procesos no vienen solos, los procesos vienen con algo. Exacto. Dios tiene algo en medio de todos esos procesos, y yo le doy la gloria al Señor porque yo me considero que soy una persona que no fui convencido, yo me convertí realmente al Señor. El enemigo ha querido descarriarme, ha querido sacarme la voluntad de Dios, pero Él sabe quién soy yo en el Señor. Entonces yo tengo muy clara mi identidad en Dios, que ahora el enemigo se ha encargado a través de la religiosidad robarle la identidad a las personas, porque la religiosidad usa personas que están en alto rango para dañarles la identidad, y no es así. Cuando uno viene a Cristo y Cristo se le revela a uno, uno tiene que tener firme siempre la identidad. Esa es una de las cosas que el enemigo va a afectar. Cuando yo me vi obligado a firmar un divorcio contra mi voluntad, porque nunca he estado de acuerdo con eso, ni estaré de acuerdo con los divorcios. Yo me vi que tuve que firmar contra mi voluntad, yo no quería hacerlo, pero tuve que hacerlo. Entonces, por respetar los derechos de otra persona, ¿verdad? Y me vi tan confrontado con esa situación, pero aún en medio de todas esas cosas siempre me he visto fortalecido por el Señor. Yo sé que Él me ama y que las situaciones que he vivido, los procesos que he pasado, no han sido porque un día me desperté y me encontré con la sorpresa, no, es porque Dios ya tiene preparado algo para uno. Y la gente que ahorita en ese momento me está escuchando y está pasando procesos, está pasando pruebas, dificultades, no tiene nada que comer ahorita, Dios es la única respuesta. Así es, Josué. Quiero saludar ahorita, vamos a ver
si hay una persona en Colombia, ya dije Colombia, dije España, Honduras, Colombia, María Piedad, que Dios me la bendiga, Miriam Soriano, Cristina, que Dios me la bendiga, Cris, Cindy también, vamos a ver, Marina Calderón, creo que ya la dije, Fabián Morales le manda saludos, Josué. Saludos, Fabián, Dios me lo bendiga, mi hermano. Bueno, es un testimonio bastante impactante y para los que se conectaron hace poquito, estamos con Josué Calderón, un varón de Dios, un siervo que ha sido probado, no en todas, pero en muchas áreas, ¿verdad? En muchas áreas y que ha permanecido fiel y que le ha creído al Señor y podemos decir entonces que Josué estuvo arriba, en un principio, Sí. aún con una buena estabilidad económica, se podría decir, con todo, y de un momento a otro se tuvo que enfrentar a un proceso, a situaciones difíciles de perder muchas cosas valiosas en su vida, incluyendo la familia, ¿verdad? Sí, entonces, claro. Y a pesar de todo eso, pues siguió, caminó, perseveró y le creyó al Señor de que podían venir cosas mejores. Y lo que decía Josué, de que de oídas uno ha escuchado al Señor, pero de verdad que es en las pruebas y cuando uno le toca caminar por ese valle, digo yo, por ese valle de sombra y de muerte, cuando uno le toca caminar por ese valle es cuando de verdad ve la mano del Señor y que Dios no lo deja a uno. Ahí mismo en Job, ahí dice Job, dice, conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y empieza Job a reconocer. Y después dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén, amén. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y vea, los amigos de Job, lejos de ayudarlo, le recriminaban. Le decía, es que seguro vos pecaste, vos hiciste algo para que te esté sucediendo esto. ¿Y cuántas personas tal vez a uno, cuando le está yendo mal, lejos de encontrar el apoyo, lo hunden? Y sí, aún en el mismo círculo eclesiástico, aún en ese mismo círculo uno no encuentra el apoyo. Y así le pasó a Job. Job tuvo todas en contra, hasta los amigos se le pusieron en contra, pero Job reconocía algo, y es lo que a mí me llama la atención. Job no se dijo, pobrecito yo, sino que Job también dijo, bueno, es cierto, de oídas te había oído. Sí. O sea, hay algo en mí que tenía que cambiar y, claro. Y Job seguro dijo, hay algo que se quebró, como usted dice, la religiosidad. Claro. Y Job era varón perfecto, lo dice la Biblia, varón recto, perfecto. Y aún Job reconoció que no conocía al Señor, que no lo conocía de verdad. Sí. ¿Y cuántas veces nosotros creemos saber la Biblia tapa a tapa o conocer muchas cosas de Dios, y hasta que el Señor nos enfrenta a una situación dura es cuando uno dice, bueno, Señor, reconozco de verdad, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, mas ahora en esta situación te puedo ver? Y es cuando de verdad uno puede reconocer la mano tan grande del Señor y que de verdad somos tan pequeñitos y no somos autosuficientes. En cualquier momento el Señor nos puede decir hasta aquí. En cualquier momento la vida de uno puede cambiar. De la noche a la mañana nuestra vida puede cambiar. Hoy estamos aquí sentados, no sabemos si cruzando la puerta ya no estemos. Claro. No sabemos qué es lo que Dios nos depara o no sabemos qué es lo que nos puede acontecer. Y de verdad que debemos de estar, como le dice la palabra del Señor, a cuentas con Dios. Es lo único que vale. Usted dijo una frase y le voy a pedir a mi amigo que me ayude en la primera diapositiva, que no es importante que lo conozcan a uno, que lo conozcan o no lo conozcan no es importante, pero lo importante es que si no se conoce a Cristo se está perdiendo de todo. Y a mí me gustó tanto esa frase, la puse ahí, el centro es Cristo, el centro es Jesús. El que no conoce a Cristo se lo está perdiendo todo. Correcto, no hay nada fuera de Dios. Todo está dentro del plan de Dios. La gente cree que, la mayoría de los jóvenes creen que ellos van a morir, por decirlo así, a una edad adulta. Pero el que más ha provocado muertes en el mundo es el pecado.
El pecado es el que ha provocado más muertes en el mundo prematuras. Por eso la palabra de Dios dice, que por el pecado el hombre fue separado de Dios. Entonces, la palabra separación como que nos da a escoger a nosotros, si nosotros queremos por nuestra propia decisión pecar. Y el enemigo nos plantea todo el panorama para que nosotros nos separemos del Señor voluntariamente. Cuando el pecado está ahí y el ser humano es consciente de que quiere tomar el pecado o no lo quiere hacer. Entonces Dios nos da el libre albedrío, ¿verdad? ¿Y usted quiere pecar? Bueno, es su decisión. No quieres pecar, yo te voy a honrar, porque estás demostrando que me amas. Pero la gente no ama al Señor cuando peca, porque amar es una palabra muy profunda. Amar es agradar primero y poner primero a quién. Eso es amar. Entonces el Señor dice, si amas más esto, más que a mí, no eres digno de mí. Así es. Entonces, ahí es donde Dios va a pesar quién realmente le ama. Mucha gente dice, es que, o sea, Dios nos ama a todos. Dios nos ama a todos y ese es como que todo el mundo se escapa por ahí, ¿verdad? Eso es como la muletilla de todos. De todos, sí, Dios nos ama a todos, entonces ya yo estoy bien porque Él me ama. Entonces, cuando ya uno le recita las escrituras y le dice que la palabra de Dios es clara, cuando dice yo amo al que me ama, es claro y sencillo. La gente no sé por qué hace tanto burumbum por un texto como este, porque es claro donde Él dice yo amo al que me ama. O sea, amar a Dios es obedecer su palabra. Él dice en su palabra, no me llames padre, sino haces lo que yo te pido. Entonces, ¿cómo una persona puede decir que Dios lo ama si vive fuera de la voluntad de Dios? ¿O cómo se puede pretender la protección del Señor viviendo fuera de la cobertura de Dios? Correcto. Entonces, mucha gente cree que Dios va a protegerte de la muerte simplemente porque vos decís que Dios te ama. Pero si no haces la voluntad de Dios, no demuestras que Dios te ama. Dios no te puede proteger porque, o sea, estás viviendo fuera de la voluntad de Dios. Y cuando la muerte viene a buscarnos, Él no puede protegernos porque estamos fuera de la voluntad de Dios. Yo en las ocasiones que me he encontrado con la muerte, Dios me ha protegido porque vivo de su palabra, vivo de su presencia. Yo me levanto en las mañanas y madrugadas y tengo mi devocional con el Señor. Y eso no tiene nadie por qué saberlo. No se lo grito a los cuatro vientos a la gente que paso de rodillas, a nadie. Lo hago entre Él y yo. Soy una persona que gracias a Dios me ha dado varias oportunidades de servir en un ministerio de alabanza, pero las veces que lo he hecho con una gran devoción, siempre tratando de ser diferente, porque lamentablemente hay muchos altares hoy en día que están manchados. Hay gente ahí que no ama a Dios realmente, está por un talento, porque tiene una voz bonita, porque se lleva armónicamente con el instrumental, pero su corazón está separado de Dios. Entonces, ¿dónde está realmente ese amor de donde Dios nos rescató? Yo vivo completamente agradecido por todas las bendiciones que el Señor me ha dado. Antes yo era un don nadie, cuando no tenía a Cristo era un don nadie. Ahora el Señor me ha puesto nombre y apellido, y vivo glorificando el nombre del Señor y viviré glorificándolo siempre. Amo a Jesús y no me da vergüenza decírselo a nadie que amo a Jesús, porque Él es quien me ha hecho la persona que soy. Dios me ha... Y si hay algo a quien le debo mucho de esto es a mi mamá. Mi mamá es una de las personas que ella siempre nos ha sembrado el Señor, nos lo metió a la fuerza, chiquitillos, pero eso sirvió, porque tarde que temprano esa semilla iba a tener que brotar. Y eso brotó en nuestros corazones, aun cuando nosotros anduvimos enredados con pandillas y muchas cosas. Pero en medio de todas esas cosas, pude ver que lo que mi mamá hizo valió la pena. Ahí quedó la semilla. Correcto, entonces yo aprendí eso para aplicarlo con mis hijos. Mira, Josué, aquí, bueno, Fran González también... cuando se le entrega el control de la vida a Dios, todo cambia. Marina Calderón, Lili Uribe, lo saluda. A mi hermana, ajá. me la bendiga. Isa también, por aquí lo está saludando. Ren, dígales tía, no sé si será familia, bueno, que Dios me las bendiga. Delmi también, que el Señor me la bendiga. Matías, sí, bastante, que Dios me los bendiga a todos. Josué, vea, se nos va la hora, pero... increíblemente volado va. Claro. Va súper volado. Y usted hablaba
ahora tal vez nos ayuda con la otra diapositiva, a ver si está por ahí, de que usted le sirve, bueno, esta, lo que les decía, que a todos nos gusta la historia de Job hasta que nos toca vivirla, ya lo hablamos, entonces podemos cambiarla. Ok, esa frase, maldice a Dios y muérete. Bueno, ahí Dios está con D minúscula, hasta que se me quebrantó el ojo, es con D mayúscula. Maldice a Dios y muérete. Ok, ¿cuántas personas? Listo, ¿podemos pasarlo? Ok, esta frase, ¿cuántas personas? Bueno, ya usted nos habló un poquito, pero la quise traer a colación otra vez porque es una frase suya. Y lo que más me impacta en esa frase es que cada fracaso en la vida es una señal para volver a comenzar. En minutitos cortitos, porque quiero ponerles la canción, una de las canciones suyas, una letra muy impactante, ¿verdad? Cómo el Señor puede hablarnos a través de una letra. Pero esa frase, ahora estoy en los zapatos de muchos que perdieron cosas que jamás imaginaron llegar a perder. Bueno, Josué, yo creo que usted la puede leer mejor que yo. Sí, claro. Dice, ahora estoy en los zapatos de muchos que perdieron cosas que jamás imaginaron llegar a perder y que dolería tanto para convertirme en la persona que ahora soy. Cada fracaso en la vida es una señal para volver a comenzar de nuevo y aprender que esta vez tiene que ser mejor. Yo me aferro mucho a eso porque no es la primera vez que vivo un proceso, ¿verdad? He vivido muchos. Y quizás lo vemos como un fracaso, pero es ahí el momento donde quizás la vida le grita a uno, ¿verdad? Tienes que volverlo a hacer, tienes que volver a intentarlo, tienes que hacerlo mejor. Esta vez no hagas esto, haz esto. Y creo que es una de las mejores etapas de mi vida esta, porque he logrado comprender quién es Jesús, ya no religiosamente, sino que ya lo veo más claro, el panorama de Jesús. Y he aprendido que cada experiencia de mi vida me ha hecho mejor persona. Amén. Y que todo eso tiene propósito. Que las personas que nos escuchan y están pasando por situaciones duras, todo cambio, claro, provoca un temor, pero al final el resultado es mejor de lo esperado. Así es, así es. Hay una canción por ahí, la letra, quiero que nos acompañen a escucharla, porque yo la relacioné tanto con esa frase, maldice a tu Dios y muérete. Muchas personas hoy que no conocemos alrededor del mundo están sufriendo por amor a Cristo, y muchas personas están siendo perseguidos por amor a Cristo. Así es. Y muchas personas le dicen, tal vez uno no lo, como anteriormente hablábamos, tal vez uno no vive lo que esas personas viven. Para uno es muy fácil decir, yo amo al Señor. Aquí en el occidente es tan fácil, en nuestro país que hay tanta libertad, es tan fácil decir yo amo a Cristo, porque nadie nos va a perseguir como persiguen a los cristianos en otras partes del mundo. Pero ¿cuántas de estas personas les han dicho maldice a Dios y ellas no maldicen a su Dios, no maldicen a Dios, y mueren por el Señor, y mueren por amor a Cristo, y tienen que morir, pero la recompensa es grande. Sí. Allá en los cielos la recompensa va a ser grande, lo sabemos, pero voy a pedirle a mi amigo que nos ayude con la letra de esta canción, y que le pongamos mucha atención, y tal vez al final de la letra Josué nos pueda explicar un poquito del porqué de esta canción. Con un cañón en la cabeza lo querían matar. Niega hoy tu fe de que Jesús no es verdad. Aquel hombre lloraba, sin embargo el silencio en sus labios guardaba. Era un mártir más que a Jesús representaba. En eso lo escupían, lo pateaban, le azotaban. Era tan increíble que no podía creer lo que gritaban. Niega hoy tu fe, niega a tu Dios, niega la existencia de este rey. Mientras todo pasaba, él se inclinaba, levantando sus manos hacia el cielo, te imploraba. Perdónalo Jesús, este gritaba. Al momento se apartaron unos con otros, se miraron, cayendo al suelo, se postraron. El poder de Dios había bajado, cuenta este hombre que ni el más fuerte de ellos pudo soportarlo. Y entonces él vivió para contarlo.
Son los mártires que nunca dicen no a su fe. Son los mártires que siempre dicen sí a su rey. Son los mártires lunáticos que siempre con su fe han de vencer. Son los mártires que nunca dicen no a su fe. Son los mártires que siempre dicen sí a su rey. Son los mártires lunáticos que siempre con su fe han de vencer. Estaba entre la vida y la muerte en un campo enemigo donde no existe la suerte, donde sobreviven los valientes y no hay misericordia para los inocentes, quitándole la vida por creer en un Dios omnipotente. Sonríen libremente porque han sido liberados, vencedores son llamados, no han retrocedido en el tiempo atribulado, siendo acompañados en las sombras del tormento, sentir el sufrimiento que ha trazado su camino, de una fe que ha aumentado, que siempre lo ha acompañado, de un ser supremo que su mano le ha brindado, le ha brindado, le ha brindado. Son los mártires que nunca dicen no a su fe. Son los mártires que siempre dicen sí a su rey. Son los mártires lunáticos que siempre con su fe han de vencer. Son los mártires que nunca dicen no a su fe. Son los mártires que siempre dicen sí a su rey. Son los mártires lunáticos que siempre con su fe han de vencer. Cuenta una mujer que a un niño que llevaba de su mano fueron separados, una soga en el cuello al niño. Iban a colgarlo mientras a ella por la espalda le tomaron con un puñal en la garganta, le gritaron: llega hoy tu fe, llega a tu Dios, llega la existencia de este rey. Mientras ella lloraba, el silencio guardaba. Era una mártir más que a Jesús representaba. Hacia el cielo aquel niño veía: soy cristiano y a Jesús no negaré. Este decía: cállate, cállate. Comenzaron a golpearlo y trepado en un banco lo azotaron. Mientras el niño implora dijo: oh Jesús, Padre Dios mío, ha llegado mi hora. Son los mártires que nunca dicen no a su fe. Son los mártires que siempre dicen sí a su rey. Son los mártires lunáticos que siempre con su fe han de vencer. Son los mártires que nunca dicen no a su fe. Son los mártires que siempre dicen sí a su rey. Son los mártires lunáticos que siempre con su fe han de vencer. Cuando te encuentres en circunstancias difíciles de la vida y quieras negar tu fe, piénsalo, pues te habrás convertido en un mártir que nunca dice no a su rey. Yeah, este es SPR, you know, Jay Cyril, representando la voz de los mártires. Yeah, Underground. que no se te olvide. Sí, Connie, bueno, ese tema que bendito sea Dios nos regaló, yo lo escribí en memoria de todos los que hoy llamamos mártires y que está a punto de convertirse en una realidad también. Cristo viene pronto, viene por una iglesia que también ha de sufrir muchas cosas. Y ese tema lo escribimos más que todo basado en nuestra fe, ¿verdad? Que nuestra fe siempre se va a ver confrontada, tarde que temprano, con la realidad. Y ahí es donde vamos a ver quién puede más, si la fe o la circunstancia. Entonces es como que se convierte uno dentro del corazón un mártir, porque hay algo que en lo que uno cree y no lo va a soltar así tan fácil. Entonces yo amo a Dios y seguiré siempre amando a Dios, independientemente de las circunstancias que me encuentre. Sí, esta canción a mí me impactó mucho, pero es una realidad bastante real, pues, bastante real, y no debemos de negar nuestra fe. Ahí decía en una letra: niega a tu Dios, niega tu fe, niega la existencia de ese Dios. Y ahora el enemigo está muy enfocado a que nosotros neguemos en lo que hemos creído y apartarnos de Dios. Por muchas cosas, como le digo, tal vez no estamos sufriendo persecución ahorita, pero el enemigo trabaja de otras maneras para alejarlo a uno de Cristo. Entonces hay que estar bien con el Señor, hay que tener una convicción dentro de uno, como dice usted, una convicción que no sea algo religión, sino sea una convicción. Me hizo falta un montón de cosas, bueno, pero ya casi vamos terminando. Yo lo invito a usted, hermano, hermana, amigo que nos está escuchando, que de verdad pueda hacer una pausa. A veces uno tiene que hacer una pausa en la vida, un stop, porque el Señor muchas veces toca la puerta, y toca y llama, y a veces son las circunstancias las que Dios utiliza para que nosotros nos volvamos a Él.
A veces son las pruebas las que Dios nos utiliza para que confiemos más en Él. Entonces, no todas las pruebas son malas, no todo lo que estemos pasando es malo. Podemos aprovechar eso para acercarnos más al Señor y lejos de renegar contra Dios, acercarnos más a Él y veremos la recompensa. Amén, amén. Josué, quisiera antes de terminar, nos quedan 10 minutitos, algo chiquitito. Yo sé que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero ¿cómo cambió su carácter? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo cambió el Josué de antes con el Josué que es ahora? Ahora no soy ni el cuento lo que era antes. He aprendido dulzura, he aprendido a tolerar, y eran las cosas que carecía mucho yo. Y ahora tengo mucha paciencia. Dios me armó de paciencia con todas las situaciones que he vivido, y creo que es uno de los frutos que deberían tener todos los cristianos, ¿verdad? La paciencia, y que a veces queremos todo ya, y no es así. Dios tiene un proceso, y el proceso tiene nombre. Y bueno, agradecerle a Dios por todas las bendiciones que Él siempre nos da, que Dios pueda bendecir el pueblo que nos escucha, ¿verdad? Y todos los que siguen al Señor sean fortalecidos siempre. Así es. Para terminar, le quisiera pedir a Josué que nos acompañe en oración, que se pueda dirigir a las personas, amigos que nos están viendo hoy, y que las palabras finales sean de Él, y que nos dirija en oración para que el Señor haya tocado las vidas, las personas que nos están escuchando y las que van a ver este video, pues que sean bendecidas. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, primero que todo por este momento, Señor, que tú nos has permitido, Señor, llegar a muchos hogares, muchas casas, Padre, muchas personas a través de este ministerio, a través de esta radio. Yo te pido que bendigas a cada persona, Señor, ricamente, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, que tú puedas, Padre mío, tomar la situación o el problema de cada una de las personas, Señor, que independientemente estén atravesando, Señor. Sé que tú tienes el control, que tú eres bueno, eres fiel, y que todo, Señor, va a salir, Señor, a tu tiempo, Señor. Ayúdanos a perseverar, fortalécenos en nuestras áreas débiles de nuestra vida, Señor, y ayúdanos a entender, Padre, que en cada situación, en cada proceso, Señor, tú tienes el control, Padre. Bendícenos, Señor, cada día más, danos de tu amor, de tu misericordia, y ayúdanos, Padre, a perseverar hasta el final, Señor. Sabemos que está pronto a venir, Señor, por tu iglesia, Señor, y te esperamos, Señor. Bendice a nuestros hermanos, bendice, Señor, esta radio, Señor, cada persona que trabaja aquí, Señor, bendícelos en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a mi hermana Connie, Señor, bendice a su familia, y bendice, Señor, cada persona que nos escucha, donde quiera que se encuentre, Señor, ellos puedan ser, Señor, un vaso, Señor, para que un canal, Señor, para que tu palabra pueda llegar a otras personas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Y amén. Oramos por Marina, ella está pide nuestras oraciones. Marina, Dios conoce su corazón y conoce por lo que usted está pasando, pero debemos de confiar en el Señor y creer que Dios tiene propósitos grandes para cada uno de nosotros, y el proceso por el que usted esté pasando, Dios lo va a utilizar para que usted pueda bendecir a muchas otras personas. Amén. Josué, para ya terminar, quisiera que me dijera en cortito, ¿siente usted que el pasado le quitó tiempo valioso? Buena pregunta, ¿verdad? Pero yo diría que no. Todo lo que he vivido me ha enriquecido más bien. Así es. ¿Sirve todo este proceso para lo que Dios tiene? ¿Qué cree? No sé cómo plantearlo. Dios tiene muchas cosas para usted, yo lo sé. Amén. Todo esto que usted está pasando o ha pasado, ¿le sirve para el plan de Dios? Claro que sí. Moisés fue al desierto, cuando fue al desierto fue solo, y cuando regresó ahí fue para llevar a 400 esclavos que estuvieron pidiendo ser libres, y sé que Dios manda a alguien un proceso para poder sacar a otros del desierto. Entonces, lo que Dios tiene ya planeado es perfecto.
Amén. José, nada más, Marina dice que oremos por el matrimonio. Que el esposo está en Estados Unidos hace 3 años y ella está en Honduras. Eso es más que usted sabe, ¿verdad? Estaremos orando. Bendito sea Así Dios. es. Bueno, que el Señor me los bendiga, amados amigos que nos han acompañado en esta tarde. Esperamos que no seamos nosotros, que no haya sido mi persona, que no haya sido Josué quien haya hablado, sino que sea el Señor, que toda la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Y pronto nos estaremos viendo, si Dios lo permite, y necesita, regresará el miércoles, si Dios lo permite, con nosotros, deseándole las más ricas y abundantes bendiciones, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Bendiciones. Nos hace descansar en verdes praderas, nos conduce a las aguas tranquilas, nos repara las fuerzas y nos guía por el recto sendero, su nombre es amor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, a mí nada me faltará. Si el Señor